Bien, muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con el tema de los números de oxidación, pero vamos a ver cuáles van a ser las reglas para poder asignar esos números de oxidación que ya vimos. Y creo que como se habrán dado cuenta el video anterior, al hacer la actividad ustedes notaron que hay algunos elementos químicos que tienen no solamente un número de oxidación, tienen 2, 3, 4. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? Esa sería la pregunta que a lo mejor nos hubiésemos hecho. Entonces, en esta clase vamos a ver cuáles son esas reglas que yo voy a poner en práctica para que podamos determinar de esos 4 o 5 números de oxidación que tiene un elemento, cuál es el que va a utilizar en ese momento. Porque cuando se combina, solamente utiliza uno de varios que a lo mejor tiene. Entonces, ¿cuál va a utilizar? Van a haber otros elementos que solamente tienen uno y es lo que tienen que utilizar. Entonces, el tema de hoy es reglas para asignar números de oxidación. Y vamos a notar esto que lo tenemos en nuestro libro. Ese tema lo tenemos en ese libro y las reglas también lo tenemos en nuestro libro. Lo pueden consultar en la página número 223, que son los que vamos a ver a continuación. Ahora solamente vamos a ver 3 reglas. En el otro video vamos a ver otras 3. Hay uno que no vamos a ver por cuestiones de que no es muy importante todavía. ¿Sale? Bien, entonces vamos a ver la primera regla. La primera regla dice que cuando un átomo se encuentra en estado libre, esto es, que no está combinado con otro, se le asigna un número de oxidación de 0. Aquí lo dice, 0. Tenemos aquí el ejemplo de una ecuación química, ¿sí? Esta ecuación química corresponde a la producción del hidróxido de sodio y el hidrógeno. Ahora, la instrucción que puede ser, que nos pueden decir es: encuentra los números de oxidación de todos los elementos que se encuentran en esta ecuación química. Entonces, yo voy a tratar de buscar los números de oxidación. Si yo los encuentro, lo que tengo que hacer es ponerlo, como vimos en la clase anterior, ponerlo en la esquina superior derecha, en la esquina superior derecha. Ahí lo vamos a poner. Entonces, ¿cómo puedo buscar los números de oxidación? Los números de oxidación lo vamos a encontrar en la tabla periódica, pero hay unas reglas que debemos de utilizar. Esas reglas, la primera es esta. Nos dice que cuando un elemento químico se encuentre solo, su número de oxidación va a ser 0, aunque la tabla periódica me diga que tenga un número, pero siempre le vamos a asignar 0. Por ejemplo, de esta ecuación química que tenemos acá, ¿cuáles están solos? Podemos notar que aquí el sodio se encuentra solo y el hidrógeno se encuentra solo. Esos otros que nosotros podemos ver aquí, estos se encuentran combinados unos con otros. O sea, tienen, por ejemplo, aquí hay el hidrógeno y el oxígeno. Pero no está hablando de estos, está hablando los que se encuentran solos, como es el caso del sodio, como es el caso del hidrógeno. ¿Y qué quiere decir esta regla? Esta regla quiere decir que cuando se encuentren solitos, que no están combinados con otros elementos, su número de oxidación es 0. Y lo vamos a poner acá. La regla me dice que es 0 y entonces le voy a poner 0. La tabla periódica a lo mejor me va a decir que tiene 1, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos verlo. Aquí tenemos el sodio. Su número de oxidación es este. Me dice que tiene 1. Pero primero vamos a respetar la regla, ¿sí? Primero vamos a respetar la regla. Si la regla me dice que el número de oxidación es 0 cuando está solo, es que es 0. Entonces aquí el sodio es 0. Igual manera el hidrógeno es 0.
Eso es lo que me quiere decir esta regla y es la que vamos a respetar antes de que lo chequemos en la tabla periódica. Todos los elementos que se encuentran solos, es el que les dice también que se encuentran en estado libre, su número de oxidación es 0. ¿Sí? 0 porque no está utilizando nada para combinarse, porque está solito. Entonces, esa es la primera regla. Cuando en una ecuación química los elementos están solos, su número de oxidación es 0. Ok, vamos a pasar a la segunda regla que vamos a ver. La segunda regla que dice nuestro libro es de que, por lo general, el hidrógeno siempre tendrá un número de oxidación de más 1. Y del oxígeno, aquí lo dice, y del oxígeno, este tiene un número de oxidación menos 2. Lo que nos dice, en pocas palabras, el oxígeno siempre va a ser más 1 y el hidrógeno siempre va a ser más 1 y el oxígeno siempre va a ser menos 2. En la mayoría de los casos. Hay sus excepciones, pero no las voy a mencionar por el momento para que podamos ir rápido. Ok, tenemos aquí algunos ejemplos. Tenemos este compuesto. Para que nosotros, si nos pidieran, encuentren los números de oxidación de estos compuestos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Respetamos la regla que nos dice acá. Por lo general, el hidrógeno siempre su número de oxidación es más 1. Entonces, el hidrógeno es más 1. Y acá me dice que el oxígeno es menos 2. Entonces, el número de oxidación es menos 2. ¿Sí? Eso es lo que me dice la regla sencillamente. El hidrógeno siempre va a ser, en su mayoría, siempre va a ser más 1. Y siempre que veamos un oxígeno, va a ser menos 2. Eso es lo que me dice la regla. Pasamos rápidamente al tercera y última regla que vamos a ver ahorita. Y habla específicamente del flúor. El flúor dice acá que el número de oxidación del flúor, es menos 1. Y lo podemos notar aquí en este símbolo. Por ejemplo, acá este es el elemento tomado de una tabla periódica. Esta tabla periódica me dice que su número de oxidación se encuentra acá. Recuerden que puede variar dependiendo de la tabla periódica. Al menos este tipo me dice que aquí está el número de oxidación. Y lo podemos checar rápidamente checando la tabla periódica. El flúor, aquí se encuentra. Ahí está el flúor. Lo vemos. Ok, y acá, vean en esta parte donde nos dice que, por esta partecita de los datos, dice estado de oxidación menos 1. Entonces, eso es lo que me quiere decir. Vemos, entonces estamos checando que en la tabla periódica está el número de oxidación menos 1. Quiere decir que si estuviésemos hablando de este compuesto, la regla me dice que cada vez que yo encuentre, estamos hablando del flúor. Estamos diciendo aquí el óxido de hierro, ¿no? Entonces vamos a eliminarlo. Estamos hablando del flúor. El flúor, por ejemplo, lo podemos encontrar, vamos a ponerlo acá, vamos a encontrarlo en esta fórmula del ácido fluorhídrico, ¿sí? Entonces, los números de oxidación de estos elementos serían, en el caso del flúor, menos 1. Recuerden que hay una regla que vimos que el hidrógeno siempre es más 1. Pero acá estamos hablando del flúor. Y ya podemos decir que siempre que veamos el flúor, su número de oxidación es menos 1. Ok, vamos a ver otro ejemplo. El otro ejemplo es el fluoruro de aluminio. El fluoruro de aluminio. En el fluoruro de aluminio vamos rápidamente a decir número de oxidación del flúor menos 1. ¿Sí? Luego vamos a ver qué es lo que sucede con el aluminio. Pero la regla me dice que siempre que yo vea un flúor, su número de oxidación es menos 1.
Bueno, muy bien. Vamos a dejarlo hasta acá y nos vemos en el siguiente video. ¿Sale?